Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Tenacio. Le voy a pedir que todos pongan en silencio su micrófono para dar inicio a la jornada esta virtual. Quiero comentarles quiénes nos acompañan. Nuestra inspectora de la Dirección de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores, la profesora Andrea Espinosa. Nos acompaña del programa Acercar el coordinador. ¿Cómo les va? Ahí, bueno, se le cortó a Mariela, Mariela estaba dando la presentación, entonces había presentado a la inspectora, y yo voy a leer los demás integrantes. A cargo de la jefatura de la división, Gabriela Pagani, odontóloga, Alfonsina Llamasquiro, médica pediatra, Busto Mariana, licenciada en enfermería, del programa Acercar, Roberto Núñez, que bueno, lo dejamos en manos de él, le dejamos a ella para que nos diga una palabra de bienvenida a este hermoso programa que bueno, yo lo vimos en la escuela, así que muchas de las docentes lo conocen, y gracias por la participación. Andrea. Disculpen, tengo muy mala conexión de internet, había escrito un mensaje por las dudas y no llegaba a tener audio. Para mí, solo dejarles un saludo y la alegría que tengo de que se pueda hacer esta articulación entre salud y educación. Siempre, la verdad que hace varios años, a través del programa Acercar y ahora a través de la virtualidad que estamos atravesando desde el año pasado por este contexto sanitario tan complejo, agradecerles a todos la predisposición para lograr este tipo de encuentros, de llevar la mejor información y la mayor cantidad de información a nuestros estudiantes y a nuestros equipos docentes. Así que, nada, dejarles mis saludos y mi satisfacción por esta jornada. Bueno, desde la división este año nos propusimos ser parte de un trabajo conjunto entre salud y educación, también orientar y asesorar en cuanto a la implementación del plan jurisdiccional en todas las instituciones escolares, ¿sí? Los protocolos con el programa Acercar, estamos desarrollando diferentes herramientas de comunicación y educación para la salud. Todo esto en el marco de la situación epidemiológica que nos toca nuestra forma de trabajo, que ya que tanto siempre salud escolar y el Acercar, hicimos trabajo territorial, sí, con presencia en las escuelas. Pero bueno, este año, el año pasado se vio interrumpido por la emergencia que tuvimos de COVID, y este año estamos en estas nuevas actividades para, como decíamos, seguir construyendo ese espacio conjunto entre salud y educación. Seguros en la presencialidad, repasando definiciones, y todo lo que vamos a hablar está marcado en el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Es como el marco normativo que se consensuó para regular y para organizar todo lo que concierne al espacio escolar, cómo debemos actuar en este marco de pandemia. Decimos de este título de seguros en la presencialidad, es más que un título, es un anhelo y es un objetivo que entre todos debemos construir. Si bien hace 1 año y medio que estamos hablando del tema de COVID, no nos queda otra que seguir entre todos tratando de elaborar las mejores estrategias y de seguir construyendo esta seguridad que necesitamos para seguir transitando nuestra vida, pero siempre cuidándonos y cuidando a los otros, ¿no? Bueno, acá empezamos la presentación con esta viñeta un poco divertida de tratar de cómo encontrar la forma de eso, de aporrear un poco al virus y que nos deje seguir avanzando con nuestras actividades. Bueno, como decíamos, el título Seguros en la presencialidad y entre todos construyendo la nueva escuela, ¿sí? Porque lo que nos parece es que tenemos la necesidad de redefinir las relaciones, redefinir
los conceptos, lo que era cuidar quizás antes, hoy ya no lo es tanto, entonces tenemos que aprender y entre todos buscar la manera de transitar este momento de la mejor forma. También lo vemos como que esto tenemos que hacernos la idea que es por un tiempo largo, no es una coyuntura de unos meses y después va a volver toda la normalidad, sino que nos tenemos que hacer a la idea de que esta nueva escuela es para un tiempo largo, ¿sí? El objetivo de hoy es un poco hablar y pensar sobre la nueva escuela en tiempos de pandemia, hablar un poco de qué es lo de la enfermedad de COVID, también repasar los conceptos del plan jurisdiccional, que es la herramienta que, como decíamos, nos enmarca y nos da la guía de cómo actuar en las diferentes situaciones en los ámbitos escolares, y también un poco reflexionar la aplicación de la norma a la difícil realidad, que lo que todos sabemos que por ahí lo que está escrito, después cuando nos toca y lo tenemos que aplicar, nos surgen un montón de dudas y a veces no tenemos todas las herramientas para poder actuar de la mejor manera, ¿sí? Y bueno, esperamos que sea un espacio de intercambio. Arrancamos con esta viñeta de la querida Mafalda, tomándole la temperatura al globo, al planeta, un poco para enmarcar este momento en que es un momento que está pasando, que está transitando todos los países del mundo, ¿sí? No es algo que nos afecta solamente a nuestro país o a nuestra ciudad, sino que es una situación crítica a nivel mundial, que es una situación de crisis que estamos atravesando, que no es una situación normal y mucho menos ideal, y que el tema de la presencialidad es un tema en debate y en tensión en todos los países del mundo, que se fueron probando diferentes estrategias. Todos queremos volver a la presencialidad, pero tenemos que aceptar que en este momento es muy difícil lograr el equilibrio entre lo que es la salud y la educación, y bueno, tenemos que entre todos crear el mejor escenario para los dos aspectos, ¿sí? En la próxima. Bueno, un poco para hablar de este virus, es un virus nuevo, que es un virus que ya existía, pero que como que cambió y logró empezar a expandirse en poco tiempo, por todo, como sabemos, empezó en China y después en poco tiempo ya se expandió por todos los países del mundo. Y un poco como marca acá el muñequito con todas esas líneas y esas dudas, es que nos vino a desordenar nuestra forma de vida y nuestra forma de relacionarnos, ¿sí? Por suerte ahora sabemos muchas cosas, por ejemplo, en cuanto al contagio, sabemos que la mayor forma de contagio es de una persona a otra, ¿sí? Por las gotitas, por los aerosoles que generamos al respirar, al hablar, al toser, que infectan a personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Esa es la mayor forma de contagio. Después también puede ser por tocar superficies, pero eso como que se fue estudiando y en relación es mucho menor la cantidad de contagios de esa vía que lo que se contagia de persona a persona. También lo que sabemos que es del total de personas que se enferman, hay un porcentaje que tiene una enfermedad moderada grave y otro porcentaje que tiene necesidad de un tratamiento en terapia intensiva, ¿sí? Por eso lo que a veces muchos dicen, bueno, era una gripecita o una enfermedad leve, hoy ya está más que demostrado que es algo para tomar muy en cuenta y para tomar todas las medidas preventivas necesarias. Bueno, para hablar de COVID vamos a hablar de diferentes aspectos, cómo lo detectamos, los síntomas y signos, las formas de diagnosticarlo, tratamientos. En cuanto a la prevención, el tema de las vacunas, el distanciamiento, la higiene, la ventilación, el aislamiento de casos y contactos, tanto en el hogar y la comunidad, como específicamente en la escuela, a través de lo que establece el plan jurisdiccional, ¿sí? Bueno, en esta viñeta nos habla un poco de cómo se comporta el virus desde que tenemos contacto con él hasta que, digamos,
deja de estar con nosotros, que es importante entenderlo para entender el tema de los aislamientos, ¿sí? Que a veces cuesta tanto entender por qué nos tenemos, o sea, si cuando tuvimos contacto estrecho, por qué es necesario realizar el aislamiento para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Lo que se quiere lograr es que si alguien estuvo expuesto, tratar de cortar ahí la cadena de contagio y no que siga contagiando a los demás. Por eso es muy importante y estuvo también a veces en debate si la cuarentena, o sea, el aislamiento para volver a clases era de 14 días, de 10 días. Bueno, ahora nos hemos puesto de acuerdo en que para volver a la escuela después de un contacto estrecho son 14 días, ¿sí? Acá seguimos hablando de este curso evolutivo del COVID, ¿sí? Que tomamos del día 0, que es cuando alguien entra en contacto con el virus. Hay un periodo en que la persona es asintomática, ¿sí? O sea, todavía no desarrolló síntomas, pero empieza digamos que el virus empieza a infectar al organismo. Después empieza más o menos, esto es en general, ¿sí? Hay días puestos, pero todo es variable, pueden ser días más, días menos. La persona empieza con síntomas leves, ¿sí? Como puede ser fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida de gusto o de olfato, dolores musculares, ¿sí? Y en realidad es muy importante siempre tener en cuenta el inicio de síntomas, porque desde ese día que se inició síntomas, las 48 horas previas, o sea, los 2 días anteriores, es cuando uno ya puede haber empezado a contagiar. Por eso el rastreo de los contactos se hace desde 48 horas antes, desde la persona que empezó con síntomas, ¿sí? Después de esos síntomas leves, un porcentaje de personas se curan, ¿sí? Pueden como defenderse del virus y se recuperan. Pero un porcentaje, que es más o menos un 20% del total, la enfermedad avanza y le provoca una neumonía, así que es una afección en el sistema respiratorio, una infección. Un porcentaje después de la neumonía se recupera y un porcentaje que más o menos es el 5% del total, que es lo que hablábamos, va a evolucionar a una forma grave de enfermedad y va a necesitar un soporte y una atención en una terapia intensiva, ¿sí? Vieron que el tema de la cantidad de camas libres de terapia es un tema que lo escuchamos en la radio, en la tele, porque es uno de los parámetros que se toma como para saber en qué nivel de saturación está el sistema de salud, porque lo que se orienta es a que nadie quede sin la atención adecuada, ¿sí? No sé si vieron países como Brasil o como algunos otros países que ha habido momentos que se satura el sistema de salud y lamentablemente ya no hay más capacidad de respuesta, no hay más lugar ni profesionales para atender a las personas. Por eso se tiene y le damos tanta importancia al tema de la prevención, porque sabemos que un porcentaje de los que se enferman va a evolucionar a una forma grave, ¿sí? Bien. Ahora Alfonsín le va a hablar un poquito de lo que es el COVID largo o el COVID persistente, que había sido una de las preguntas que habían surgido desde los alumnos, que se da también en un porcentaje de las personas que contraen la enfermedad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Alfonsina Llamasiro, pediatra de salud escolar. La vamos a dejar descansar un poco a Mariana y vamos a comentar, seguimos con el tema del COVID y los síntomas, ¿sí? Que esto nos preocupa a todos, tanto a docentes como a alumnos, por supuesto. Y después de lo que comentó Mariana, que es la parte aguda, ¿no? El contagio y la evolución de esa primera parte, se está viendo, porque todo esto es nuevo, lo estamos conociendo, ¿no? Que hay personas que después persisten con algunos síntomas, ¿sí? Lo que se empezó a llamar como el COVID persistente o largo COVID, que es un conjunto de síntomas que a pesar de haber pasado la parte aguda,
siguen padeciéndolo independientemente a que si yo haya tenido un COVID grave, moderado o leve. O sea, no hace falta haber tenido una neumonía para que después tenga esta persistencia de síntomas, ¿sí? Eso se está viendo, que se desarrolla independientemente a la gravedad que se padeció el cuadro agudo. ¿Y quiénes son los que en general, o en mayor medida, presenten esta situación? Mujeres de edad media, ¿sí? Medias jóvenes, como somos las mujeres de esa edad, 30, 40, 50 años, ¿sí? ¿En qué porcentaje? 1 de cada 5 personas que padecen COVID, a las 5 semanas de la infección persiste con algunos síntomas. Y 1 de cada 10 personas a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses, todavía siguen con algunos síntomas, ¿sí? Y estos síntomas perjudican, o sea, tienen un impacto en el desarrollo de la vida, en la calidad de vida, ¿sí? ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, son un gran número y a veces se van sumando nuevos, ¿sí? Porque pareciera que pueden afectar cualquier parte, cualquier sistema del organismo, depende de la condición de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, los síntomas generales, que son muy comunes, el cansancio persistente, dolores musculares, dolores articulares, problemas para el sueño, respiratorios, que también son muy frecuentes, como una tos persistente, seca, molesta, la sensación de falta de aire, diarrea, síntomas digestivos como diarrea, pérdida de apetito, en la piel, caída de pelo, del cabello, erupciones, ¿sí? Neurológicos, esto también está muy referido, fueron uno de los primeros síntomas que se fueron documentando, que es lo que se llama la niebla mental, como ese estado de semisueño, ¿no? De estar como aturdido, que después del cuadro uno sigue con ese aturdimiento, cuesta concentrarse, cuesta hacer las actividades que uno habitualmente hacía, ¿sí? La pérdida de gusto y olfato, eso también es muy común, si alguno lo ha padecido, a veces te tarda meses para recuperarlo, ¿sí? Y a nivel de los ojos, garganta, oído también, dificultades para tragar, los ojos secos, el zumbido en el oído, y a nivel cardiovascular, palpitación, o sea, sentir que el corazón late fuerte, ¿sí? O cambios, subas o bajos de la presión arterial. O sea que es muy variadito, como pueden ver. Y estos son síntomas, pueden persistir o pueden ir y venir por un tiempo. Y como les decía, puede producir una limitación en la capacidad funcional en lo que uno hace habitualmente. Y además se ha notado que empeoran con el estrés o con el esfuerzo físico. ¿Qué hacemos entonces? Todavía no hay un tratamiento específico para esto, ¿no? Pero la recomendación es una evaluación con el médico y el clínico de cabecera, porque, por ejemplo, en el tema neurológico, en esa niebla mental, ¿no? Uno puede hacer algún tipo de estimulación, o en los dolores musculares, kinesioterapia, ¿no? Hay, digamos, tratamientos para ayudar a mejorar, ¿sí? No un tratamiento etiológico, digamos, ¿no? Pero sí algunas terapias para mejorar y resolver más rápido esta situación, ¿sí? Bien. Otro tema de los síntomas que queríamos mencionar, porque al principio quedó como un mito, es que los chicos no se enferman de COVID. Por un lado se decía que no se enfermaban de COVID, y por otro lado después se decía de que era súper contagiador, ¿sí? O sea, eso ni uno ni otro, ¿eh? También los niños, los bebés, los adolescentes se pueden enfermar de COVID, pueden tener en general cuadros bastante leves que los adultos, ¿sí? Y también hay un cuadro que por ahí lo han escuchado, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, bastante característico en la edad infantil, que tiene cierta gravedad, raro, pero tiene cierta gravedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos si tenemos COVID? ¿Sí? Primero queremos recalcar que esto es muy importante, ¿eh? Cuando nos sintamos mal o tengamos alguna sospecha, lo importante es hacer una consulta con el médico, con el pediatra, si es un niño, o con el médico clínico. Porque las formas de diagnosticar cambian, ¿sí? Perdón. Cambian a medida que va pasando el tiempo y que más cosas se van sabiendo, ¿sí? Entonces,
Primero hacer el control con el médico clínico y él va a determinar, según los síntomas y la situación, realizar un diagnóstico por laboratorio o clínicamente poder diagnosticar el cuadro. ¿Qué hacemos por laboratorio? Esto también lo conocemos mucho, lo conocemos desde el principio, es la técnica a través del hisopado nasal, sacar una muestra de las vías aéreas superiores y estudiar a ver si está el virus. Tenemos distintas técnicas para procesar esa secreción, la PCR, los antígenos, ¿sí? Pero también se puede hacer el diagnóstico de COVID sin necesidad de un hisopado cuando el médico evalúa que uno tiene la pérdida de olfato y del gusto sin otra causa, ¿sí? O cuando uno es contacto estrecho de una persona que es COVID diagnosticado y empieza con síntomas. Y esto es una pregunta que aparece muchas veces en las consultas que nos hacen, si es necesario hacer siempre un hisopado. No siempre es necesario, pero sí es recomendable y sí sería necesario que un médico evalúe la situación. ¿Sí? Bien, sobre el tratamiento, no tenemos por ahora nada específico, ¿sí? No hay ningún remedio antiviral que mate al virus, ¿sí? Sí, lo que tenemos son distintas líneas de investigación, tratamientos que tienen un poco más de resultado que otros, ¿sí? Reforzar las defensas, los sueros, el suero de convaleciente, por ejemplo, que se está experimentando, que en algunas situaciones tiene un beneficio, medicamentos que se están experimentando, pero no hay nada específico antiviral contra el COVID en este momento aprobado. Si lo que se hace es tratar de sostener a la persona que está padeciendo, mejorando sus funciones vitales y evitando las complicaciones, ¿sí? Muy bien. Después cualquier cosita, no nos queremos demorar demasiado, porque si no se va a hacer muy largo, pero si hay alguna duda puntual, vamos a tratar de ir respondiendo algunas de las preguntas que aparecen, ¿sí? Bueno, ahora le doy la palabra a Marianita, a Mariana sobre vacunas. La esperanza, una de las esperanzas que tenemos. Sí, por lo que también nos comunicó Roberto, que le había dicho a algunas de las directoras que también había preguntas sobre el tema de la vacunación, ¿sí? Que como dice Alfonsina, es como la gran esperanza del control de esta pandemia a través de la vacunación. Como sabemos, la vacunación es una acción de prevención personal, pero también es una acción preventiva a nivel comunitario, ¿sí? Porque sabemos que las poblaciones, cuando logran una cobertura a través de la vacunación alta, ahí es como que el virus se empieza a acercar y empieza a cercenarse la capacidad de circulación, y es la forma que tenemos hoy por hoy de frenar este tipo de enfermedades, ¿sí? Lo que hacen las vacunas es que nuestro cuerpo fabrique defensas para atacar y eliminar más rápidamente el virus en caso de infectarnos, ¿sí? Lo que tenemos que tener muy en claro es que hasta que los niveles de vacunación sean altos, se debe continuar con los cuidados para disminuir la propagación de la enfermedad, ¿sí? No significa que una vez que nos damos la vacuna podemos abandonar todas las medidas de cuidado que estamos desarrollando en este momento. Las vacunas que se están aplicando y que están autorizadas en el país hoy por hoy son tres. Una es la Sputnik V, ¿sí? Que es la vacuna rusa, que se desarrolló a partir de un adenovirus humano. Otra es la Covishield, o algún nombre similar, que es la producida por AstraZeneca y Oxford, ¿sí? Que las primeras que vinieron se llamaron Covishield, parece que ahora las que llegan, que son de la misma formulación, digamos, quizás viene con otro nombre porque han sido envasadas en diferentes partes del mundo. Este tipo de vacuna se desarrolla a través de un adenovirus de chimpancé, y está después la vacuna Sinopharm, que es la vacuna de China, que es a través de un virus inactivado, ¿sí? Cualquier tipo de vacunas de las que se está utilizando está autorizada y está estudiada. Sabemos que al principio hubo varias resistencias, hubo muchos cuestionamientos por el tiempo de estudio, por cómo se habían desarrollado las vacunas.
Hoy por hoy, las vacunas ya a nivel mundial se han aplicado millones y millones de dosis y todas resultaron ser efectivas y ser seguras. Acá en el país se consensuó hace un tiempito diferir, sabemos, las vacunas que estamos usando todas tienen un esquema de 2 dosis, ¿sí? Y hace un tiempito se consensuó diferir la segunda dosis, o sea, retrasar un poquito más la segunda dosis a un intervalo de 12 semanas, o sea, que a los 3 meses se está poniendo la segunda dosis, eso también como parte de una estrategia para priorizar vacunar a mayor cantidad de población con al menos una dosis, ¿sí? Porque sabemos que el tema de las vacunas hay, o sea, todos los países necesitan vacunas, la fabricación es acotada, y entonces se definió esta estrategia para tratar de cubrir a mayor población con al menos una dosis, porque también según los estudios, con la primera dosis se alcanzan niveles bastante importantes de protección y con la segunda dosis se sube un poquito más esa protección y lo que se hace es extender en el tiempo la inmunidad. Todas las 3 vacunas demostraron eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte, ¿sí? Esto es muy importante. Una eficacia cercana al 100%, o sea que con las 2 dosis de vacunas, la mayoría de las personas que se aplicaron el esquema completo dejan de desarrollar enfermedad grave, o sea, no, dejan de complicarse, digamos, y ya no mueren. Y también reducen el riesgo de una enfermedad sintomática, o sea, de desarrollar síntomas en porcentajes bastante significativos, variables entre un 70 y un 90%. El impacto que tiene la vacunación en transmitir y en contagiar el virus todavía se está estudiando, ¿sí? Por eso es muy importante lo que decimos, que aunque las personas que ya están accediendo a la primera y algunos hasta también a la segunda dosis de vacunación, no pueden dejar de usar las medidas de protección y todo lo que sabemos del uso de barbijo, el distanciamiento social, porque aunque sepamos que esa persona quizás no desarrolla una enfermedad grave, sí todavía no se sabe si tiene capacidad de seguir contagiando la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Y algo muy importante es que todos los que deseen vacunarse se deben anotar mediante la página que habilitó Provincia de Buenos Aires, que es la página Vacunate PBA, o a través de la aplicación que se puede bajar al celular también con el mismo nombre, y ya quedas registrado y entonces de acuerdo a la priorización de los grupos se van otorgando los turnos, ¿sí? Pero es importante que todos sepan que no hay que esperar a que terminen con un grupo para anotarse, sino que en Provincia de Buenos Aires se habilitó desde el inicio a que todos, el que quiera vacunarse mayor de 18 años, lo pueda hacer, ¿sí? Sabemos que hay algunas condiciones médicas que si somos alérgicos, bueno, en algunas situaciones particulares que cada vez son menos porque se fue estudiando y la mayoría de grupos que estaban exceptuados al principio después se fueron incorporando porque se fue viendo que las vacunas eran seguras y se podían usar en casi todas las personas, ¿sí? Así que es importante eso, que todos, el que se quiera vacunar y no esté anotado, se anote en la página para estar registrado para recibir la dosis de vacuna. Después, aparte de la vacunación, sabemos que en esta enfermedad tenemos diferentes áreas de prevención, ¿sí? La primera, que es la que venimos trabajando desde el principio de esta pandemia y que lamentablemente es una de las más efectivas, es la limitación de contactos. ¿A qué nos referimos con esto? El tema de la distancia interpersonal, ¿sí? El tema de no concurrir a lugares con aglomeración de personas y estar con la menor cantidad de gente posible. Sabemos que es algo que nos cuesta un montón porque somos seres sociales, nos gusta estar con otras personas, pero lamentablemente en este momento que nos toca vivir, tenemos que hacer un esfuerzo de tratar de respetar esto al máximo posible, ¿sí? O ir buscando nuevas formas de estar con los otros,
pero con los cuidados que tenemos que respetar, ¿sí? El tema de la ventilación de los espacios es muy importante, el tema de guardar la distancia, ¿sí? De que si estamos con otra persona, estemos separados por lo menos por 2 metros, de usar el barbijo todo el tiempo, que a veces como que choca y parece como que uno pareciera que no quiere estar con el otro, es al revés, queremos seguir estando, por eso tenemos que estar con esos cuidados todo el tiempo, ¿sí? Después tenemos la medida de prevención personal, que es el uso de barbijo, de máscara, el lavado de manos, ¿sí? Que también es una medida muy importante para todo tipo de enfermedades, y con esto del COVID volvió a tomar preponderancia. Y cuando no nos podemos lavar las manos, el uso del alcohol en gel, el tema de toser y estornudar en el pliegue del codo, y lo que hablamos ya de la vacunación, ¿sí? Otra área muy importante es el tema de la limpieza y la ventilación de los espacios. Lo que hablamos en este último tiempo, se fue estudiando que el tema de la ventilación ha tomado prioridad y es uno de los temas más importantes a tener en cuenta cuando compartimos espacios con otras personas, tanto en el trabajo, en la escuela, también en nuestra casa, así que era algo que se estaba estudiando, si el tema de los aerosoles, que es como un vapor que producimos al respirar y al hablar, que si el ambiente no está bien ventilado, esos aerosoles se quedan en el aire, digamos, y tienen capacidad de infectar a otras personas, ¿sí? Entonces, el tema de la ventilación permanente es un tema prioritario hoy por hoy en el tema de la prevención de COVID, ¿sí? Sabemos que en este momento, por ejemplo, en las escuelas, es un tema muy, muy difícil de sostener por el tema de las temperaturas, ¿sí? Pero como decimos, es el equilibrio ese que tenemos que estar todo el tiempo tratando de lograr entre estar en un espacio seguro para poder desarrollar las actividades. Y después, el otro área muy importante es la gestión de casos, que también es algo como novedoso que nos trajo esta enfermedad, y si bien en otro tipo de enfermedades también se hace, este es el tema de identificar los casos y los contactos para hacer las medidas adecuadas de aislamiento, ¿sí? Que también es algo como que nos cuesta y nos altera en gran medida nuestras actividades de la vida diaria y cotidiana. Y también después hay acciones transversales que hablan más de la parte institucional, que después va a abordar un poquito más Alfonsín. En lo que es la escolaridad, como dijimos, hay un plan jurisdiccional que establece toda la normativa para reorganizar este regreso a la escuela, y en ese plan hay un anexo que es el protocolo de actuación ante casos COVID en el establecimiento educativo, ¿sí? Que ahora va a seguir Alfonsina hablando de esa normativa en particular y de las acciones a desarrollar en el ámbito educativo. Lo que me toca a mí es más que nada dirigido por ahí a los docentes, pero está bueno que todos lo escuchemos porque seguramente alguno de los alumnos también convive o está con niños de edad escolar, y como adultos van a vivir también estas situaciones de estos conceptos, ¿sí? Bien, como hablaba Mariana, la herramienta que tenemos ahora para abrir las escuelas y que empiecen a funcionar lo más seguro posible es el plan jurisdiccional. Es lo que nos orienta qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. No es tan fácil, uno lo dice así rápido, pero no es tan fácil porque las situaciones van cambiando, son distintas, son más complejas, y entre todos le tenemos que buscarle la vuelta, ¿sí? Sabemos que este plan jurisdiccional, por un lado, habilita la apertura de las escuelas y la enseñanza presencial, pero no está aislado de lo que está pasando en la comunidad, ¿sí? Todo también depende de que las escuelas puedan seguir abiertas a la cantidad de casos que hay en la comunidad, ¿sí? Por un lado, y eso lo queremos aclarar, ¿sí? Y por otro lado, este plan jurisdiccional atraviesa todas las modalidades, o sea, nivel inicial, tanto público como privado, las modalidades de educación de adultos, formación profesional. Lo que dice el plan jurisdiccional es atraviesa, o sea, se debe cumplir en todas las modalidades educativas, ¿sí? En el chiquito de jardín como en la escuela terciaria, ¿sí?
Por supuesto que hay particularidades en cada modalidad, pero básicamente bueno, volviendo a lo que dijo Mariana, ¿sí? Sobre cómo vamos a encarar la prevención para organizarnos y realmente poder hacerla, llevarla a cabo, pero ahora mirándola desde la escuela. Lo mismo que dijo, la limitación de contactos, las medidas de prevención personal, el uso de barbijo, como saben, desde primer grado y salita de 5 en lo posible, todos con barbijos dentro de la escuela, bien colocado, nariz, boca, mentón, ¿sí? En buenas condiciones. Después, la ventilación, que eso, como decía Mariana también, cuesta mucho, pero una de las recomendaciones últimas promueve que sea una ventilación continua, no estar encerrados 90 minutos después abrir para ventilar, no, que continuamente haya una apertura de la ventana, por lo menos de 5 centímetros de las ventanas, y eso se mantenga durante todo el día. Esa corriente de aire disminuye la concentración de las gotitas que pueden llegar a estar con el virus, ¿sí? Bueno, la limpieza también desde el plan jurisdiccional nos marca cómo se tiene que realizar y con la periodicidad. Y lo que nos vamos a detener un poco, que es la gestión de casos. O sea, ¿cuándo separar a los sanos de los enfermos y también a aquellos que probablemente estén enfermos? ¿Sí? Muy importante porque son una de las pocas herramientas con las que contamos a nivel comunitario para limitar la progresión de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a detectar cuando una persona es un caso sospechoso? O sea, empezó con síntomas, ¿no? O tenemos duda de que puede tener un COVID. ¿Cómo lo detectamos? Esto está en el plan jurisdiccional. Un caso sospechoso es toda persona que de cualquier edad, el docente, el alumno, presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿sí? Dolor muscular, que le decimos mialgia también, diarrea o vómitos, ¿sí? Acuérdense que fiebre es 37,5 más, no 36 ni 35, ¿eh? Bien. La próxima. Pérdida de olfato y de gusto también es un caso sospechoso para el plan jurisdiccional. Bien. Y ahí se quedó el videíto. Perfecto. ¿Se trabó o qué pasó? Ahí va. Hoy no está jugando mala pasada. Se ve bien, se ve bien. Sí, está lindo, pero se está trabando. Ay, se me trabó. Bueno, para repasar y que quede claro. El caso sospechoso que habla el plan jurisdiccional, ¿sí? Habla. Ahí pasamos al confirmado. Bueno, ¿querés detenerlo ahí, Roberto? Porque quiero dejar en claro el tema del caso sospechoso, ¿sí? Porque el caso sospechoso es, como les decía, 2 o más síntomas, ¿sí? Pero en la persona que es contacto estrecho, que vive en una familia donde hay un caso positivo, si aparece un síntoma en esa persona, ¿sí? Ya tenemos que sospechar que se contagió de, por ejemplo, la mamá es caso positivo, el nene está en la casa haciendo el aislamiento, no sale por las dudas, ¿no? Pero empieza con fiebre. Bueno, no vamos a esperar que tenga otros síntomas para que sea 2 o más, sino con un solo síntoma ya hay que consultar, porque probablemente se haya contagiado de la mamá, ¿sí? Y en otra situación, por ejemplo, es si vienen en este momento del exterior, si viene alguien de otro país, ¿sí? También se consideraría como un caso sospechoso y tiene que evaluarse o mantener un aislamiento, ¿sí? Antes de poder volver a la escuela en este caso. Bien, pasemos al caso confirmado. Puede ser el videíto. Ahí va, ahí va. Caso confirmado, o sea, COVID positivo, ¿cuándo? ¿Qué se imaginan? Cuando tenemos un hisopado positivo, ¿no? O cuando tenemos cualquier caso sospechoso, esto de 2 síntomas o más, o contacto estrecho con un síntoma, que se hace un hisopado, le da positivo, o va al médico y el médico diagnostica
que tiene COVID positivo por clínica de epidemiología, ¿sí? O sea, el diagnóstico lo hace el médico, ¿sí? Esto que nos quede claro más que nada a las instituciones educativas. Este concepto nos sirve desde el plano jurisdiccional a tomar medidas, ¿sí? Por ahí a no esperar en la consulta médica, que a veces puede demorar días, ¿sí? La definición del médico o del hisopado puede demorar días. Nosotros desde la escuela tenemos que tomar una conducta más bien rápida para proteger a los otros, a las burbujas o a las otras personas de no contagiarse, ¿sí? Por eso estas definiciones no hacen un diagnóstico, pero sí habilitan a tomar medidas, ¿sí? Espero que eso haya quedado clarito, ¿sí? Bien, ahí está lo que dice el plan jurisdiccional. Ahora pasamos a la última definición del videíto, que es contacto estrecho, ¿sí? El contacto es una persona que está sana, que no tiene síntomas, pero estuvo cerca de una persona que sí está enferma y se pudo haber contagiado, que estuvo a menos de 2 metros de distancia, ¿sí? Con una persona con síntoma, sospechosa o confirmada, mientras tenía síntomas, ¿sí? O 48 horas previas al inicio de los síntomas, ¿sí? Porque ese es el tiempo que uno puede contagiar antes de empezar con los síntomas, ¿sí? Menos de 2 metros, más de 15 minutos de tiempo y sin el uso de la protección respiratoria, ¿sí? Esto, ojo que el uso de la protección respiratoria está contemplado dentro de la institución educativa. ¿Por qué? Porque consideramos que dentro de la institución educativa, dentro de la escuela, se usa adecuadamente el barbijo, ¿sí? Se lo usa tapando nariz y boca, que si está sucio se lo cambia, pero a nivel comunitario no podemos asegurar eso. Entonces, tenemos dos conceptos, digamos. Uno dentro de la escuela que contempla el buen uso del barbijo, esto lo quiero aclarar por ahí porque pueden surgir algunas dudas, y cuando hablamos del contacto estrecho de la comunidad, ¿sí? Fuera de la escuela, el uso del barbijo no se considera una protección, porque no sabemos cómo se está usando el barbijo, si es adecuado o no, ¿sí? Bien. Este es el concepto que está en el plan jurisdiccional. ¿Qué pasa dentro de la escuela con el manejo de las burbujas? Vieron que para disminuir la cantidad de personas en un aula se han armado distintas estrategias. Una es dividir la división, el curso, en burbujas, para que sean menos cantidades, ¿sí? Por eso nosotros en general hablamos de burbujas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en la escuela cuando un caso confirmado o sospechoso es de un docente de un maestro? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Si este docente dio clases a alguna burbuja, todas esas burbujas donde este maestro dio clase o maestra dio clases a las burbujas, desde que empezó a tener síntomas y 48 horas previas, se consideran como contactos estrechos y tienen que implementarse un aislamiento, ¿sí? ¿A partir de cuándo? De la última vez que tuvieron contacto con ese docente que es positivo. A partir de que separamos el docente que es caso positivo, de los alumnos que son contactos estrechos sanos por ahora, a partir de ese momento se cuenta el día 1 de los 14 días que tiene que estar aislados. No sé si se acuerdan esa primer diapositiva que mostró, que explicó Mariana, que tenemos 14 días de incubación, ¿sí? O sea, la enfermedad se puede desarrollar desde que uno está en contacto hasta los 14 días, ¿sí? En cualquiera de esos días de esas 2 semanas. Por eso es importante sacar a esa persona que tiene alto riesgo de haberse contagiado, sacarlo de la escuela, dejarlo aislado en su hogar, para que si empieza con síntomas, no lo empiece dentro de la escuela y siga contagiando, ¿sí? Ese es el concepto del aislamiento del contacto estrecho, que a veces cuesta un montón entenderlo, porque uno dice, ¿por qué yo me voy a tener que aislar 14 días si estoy sano? Bueno, justamente porque tenés riesgo de haberte contagiado, de desarrollar la enfermedad, y si la desarrollás dentro de la escuela 2 días antes estuviste contagiando sin darte cuenta. Y por eso tenemos más de 35.000 casos por día en la Argentina, ¿sí? No, es complejo, es difícil, pero exige el compromiso de todos, ¿sí? ¿Qué pasa si es un alumno de la burbuja el que tiene síntomas?
Bueno, hay que aislar como contacto estrecho a todos los compañeros de la burbuja y a cada docente que haya dado clases a esa burbuja 48 horas previas a que haya empezado con los síntomas. ¿Desde cuándo? Desde el último día que estuvieron juntos, a partir del día siguiente, por ejemplo, la clase fue el 3 de mayo, a partir del 4 que se separaron, empiezan los 14 días de aislamiento. ¿Me entienden? Bueno, cualquier cosita después lo volvemos a explicar. ¿Seguimos la próxima? La próxima diapo, ahí está. Bueno, ¿qué pasa si en la escuela un docente, un auxiliar, están juntos, compartieron un lugar juntos, y el auxiliar, por ejemplo, se diagnostica con COVID positivo? Eso es lo que hablamos de los contactos estrechos a nivel laboral, ¿sí? Bueno, acá va... Acá vale, digamos, la definición que habíamos hablado con el video. Si están expuestos por menos a menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos, y no usaron el barbijo adecuadamente, se consideran contactos estrechos. Pero si usaron el barbijo adecuadamente, que es la protección respiratoria, no se considerarían contactos estrechos, entonces no habría una indicación formal de aislamiento de la docente, por ejemplo. Fue el auxiliar positivo, pero siempre se mantuvieron separados con uso del barbijo, estuvieron en contacto menos de 15 minutos, no tendría que aislarse la docente, sí, por supuesto, el auxiliar, que sería el caso positivo, ¿sí? En estas circunstancias de contacto entre adultos, digamos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Acá hago un paréntesis porque nos pasó a nosotros que en el primer año, nosotros como equipo de salud, que nos cuidamos muchísimo del paciente para no contagiarlo al paciente, pero cuando nos juntábamos a interaccionar, a descansar un ratito en la cocina o en algún lugar, ¿sí? Nos relajábamos con los pares, con los compañeros, ¿sí? Compañeros. A veces eso también pasa en las instituciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no relajar en ese momento en donde uno comparte con los colegas, con los compañeros, ¿sí? Seguir manteniendo el barbijo, el distanciamiento, el tiempo, la ventilación, ¿sí? Perfecto, seguimos con la próxima. Bien, y una cosa que quede clarito, que el caso sospechoso, hasta que no tengamos el diagnóstico, se implementan las mismas medidas de cuidado como si fuera el caso confirmado. O sea, caso sospechoso es positivo hasta que se descarte lo contrario, ¿sí? Es un concepto que no tenemos que esperar al hisopado para ver si aislamos la burbuja, no. Cuando ya empezamos con los síntomas, le pidieron un hisopado, es un caso sospechoso, ya se implementan las medidas de cuidado preventivo, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, este cuadrito se lo vamos a dejar más que nada a los docentes, que les puede ser muy útil, ¿sí? Porque lo que expresa este cuadrito es cuando no se puede entrar a la escuela. O sea, la idea es que todo el que entra a la escuela tiene que estar sano, ¿sí? Sea COVID o no, bueno, que tiene que estar sano, ¿sí? Porque no sabemos si está resfriado, que sea un resfrío o una alergia, o si es el comienzo de una enfermedad de COVID. Entonces, ¿quiénes no deberían entrar a la escuela? Todos aquellos que son sospechosos o confirmados, hasta tener el alta, ¿sí? Hasta tener determinado que dejaron de contagiar. Todas aquellas personas que son contactos estrechos de un caso confirmado o sospechoso. Porque en algún momento, está bien, ahora están sanas, pero en algún momento pueden infectarse y contagiar, hasta no cumplir el tiempo de aislamiento. Toda aquella persona que presenta algún síntoma, o sea, tiene fiebre, un síntoma, no configura un caso sospechoso, pero bueno, no sabemos qué puede pasar. Puede ser que tenga fiebre por una angina común y corriente o por el comienzo de un cuadro de COVID. La persona que tiene síntomas, por más que no sea ni sospechosa ni confirmada, no tendría que entrar a la escuela, tendría que quedarse en la casa, evaluarse, si es necesario consultar al médico o hacer reposo y ver qué pasa. Y volver después de un día entero sin síntomas, sin fiebre, sin haber tomado analgésico, porque también, pero porque se tomó ibuprofeno cada 4 horas, ¿sí? Eso no correspondería, no corresponde nunca y menos en este momento, ¿sí? Y por otro lado, tampoco deben, como habíamos dicho, los que regresan del exterior, alguna persona que
venga de una zona donde se disponga el aislamiento social preventivo, el ASPO. Por ahora en la Argentina no hay ningún sector, ninguna zona con ASPO, ¿sí? Pero no sabemos, eso va cambiando día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora el que viene de cualquier otro país extranjero tiene que hacer una cuarentena, no puede, y también en algunos casos solicitarse hisopado, no en todos los casos, se solicitan hisopados, o sea, hay reglamentaciones muy estrictas para el que viene de afuera, que viene de un país extranjero, para ingresar nuevamente a la institución educativa o hacer la próxima diapo. Especial a los docentes, porque es una pregunta muy común, ¿sí? ¿Cuándo podemos interrumpir el aislamiento del contacto estrecho? ¿Sí? 14 días es un montón. ¿Cuándo? Ahí está, perfecto, es un montón. Yo me siento bien. Mucho pasa con los docentes que quieren volver a trabajar. Bueno, ¿cuándo una persona está exenta de hacer el aislamiento por el contacto estrecho? Haber estado en contacto con una persona positiva. Por ahora, la única posibilidad es cuando uno ya padeció COVID, tuvo la enfermedad, ¿sí? Se recuperó, ¿sí? Y en los 3 meses, los 90 días siguientes, ¿sí? Si se pone en contacto con algún caso positivo, estaría exento de hacer el aislamiento, pero y siempre y cuando el diagnóstico de su caso positivo haya sido por hisopado. ¿Me entienden? O sea, yo me contagié, tuve COVID, me hicieron un hisopado, por 90 días, si voy a dar clases y hay algún alumno que sea positivo, no hace falta que haga el aislamiento, ¿sí? Pasaron los 90 días, tengo que hacer el aislamiento como cualquier persona, ¿sí? Y si me hicieron el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico y no me hicieron hisopado, tampoco vale este concepto, ¿sí? Esto es importante más que nada porque ahora cada vez más personas han padecido COVID y se recuperaron y se ponen en contacto con otras y se tienen que volver a aislar. Entonces, por 3 meses, si se da esta situación, están exentas del aislamiento preventivo, ¿sí? Bien, ahora sí la próxima, ya vamos terminando porque este tema de la pesquisa, vieron que hablamos un montón de los contactos estrechos, más que el caso confirmado, contacto estrecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la institución educativa, la escuela es un excelente lugar para poder detectar las situaciones del contacto estrecho y aislarlos, ¿sí? Es muy difícil afuera, en la comunidad, pero en la escuela sí tenemos la oportunidad. ¿Qué pasa? Porque esto es tan importante. Ven que está el circulito rojo a la izquierda. Una persona que es positiva está en contacto con estas 4 otras personas, ¿sí? Los 2 de rojos, los que están en los extremos, los 2 se contagiaron, ¿sí? Uno, el de abajo de la izquierda, no hizo aislamiento y contagió a otras personas, ¿sí? El de la derecha hizo aislamiento, pasó su situación, su cuadro, se recuperó y no contagió a nadie más. Eso sería la situación ideal, ¿sí? Los otros del medio, bien, el negrito, el que está todo pintadito de negro del medio, hizo el aislamiento y no se contagió, permaneció sano. Bueno, qué suerte, ¿sí? No tuvo la enfermedad y no contagió tampoco. Pero el otro, que es la silueta blanquita, nunca lo detectamos, no nos dimos cuenta, no lo pesquisamos, no supimos que fue contacto estrecho. Así que no sabemos si se enfermó, cuántos contagió, no sabemos qué pasó, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Cuáles tenemos que tratar de que todos los contactos estén dentro de los grupos, de que se aislaron y si tuvieron la enfermedad la hicieron en la casa, o si se aislaron y no tuvieron nunca la enfermedad, pero no se nos escaparon situaciones que siguieron contagiando? Es muy difícil, y acá quiero reconocer la tarea, sí, si querés cambiarlo, la tarea de los docentes, de los referentes de salud de las escuelas, que la verdad que están abocados a esto, una tarea nueva, y que hay que reconocerlo y creo que hay que revalorarlo también formalmente, ¿no? De alguna forma, con alguna modalidad en el futuro, ¿sí? Porque
el referente de salud va a ser una persona muy importante de ahora en más en las escuelas, ¿sí? Bien, y acá queríamos agregar que es una duda también, porque, bien, detectamos el contacto estrecho, bueno, lo mandamos a aislar, se tiene que aislar. ¿Cuánto tiempo? Bien. Hace poquito se ha modificado el criterio y la cantidad de tiempos para el nivel o para el ámbito comunitario, ¿sí? Fuera de la escuela. Antes era 14 días para todos. Ahora en el ámbito comunitario se aceptó la cuarentena acortada por 10 días. Pero esos últimos 10 días, como sabemos que hay un mínimo riesgo que se pueda desarrollar la enfermedad, uno se tiene que cuidar. Usar el barbijo, evitar aglomeración de personas, evitar reuniones con personas y en especial, que hemos hablado poco, que no hemos mencionado los grupos de riesgo, que son esas personas que por una enfermedad de base tienen más riesgo a complicarse, ¿sí? O sea, cuarentena cortada de 10 días, pero esos 4 días tenemos que tener mucho cuidado, porque existe la posibilidad de que uno desarrolle el síntoma, desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, el plan jurisdiccional no modificó, ¿sí? Mantiene el término de 14 días completos para la cuarentena del contacto estrecho que vuelva a la institución educativa. No importa si se contagia afuera. Si tiene que volver a la institución, que cumplan los 14 días. Se contagia adentro, se contagia afuera, o sea, tuvo el contacto adentro de la escuela o afuera de la escuela, vuelve después de haber cumplido los 14 días, para asegurarnos de que esa mínima posibilidad la haya hecho afuera, la haya pasado afuera. ¿Sí? Y esta es una gran duda que surgía, que a veces, que todavía surge, ¿no? Dentro de la institución educativa, 14 días de aislamiento. Pasemos, ya estamos terminando. Bueno, y volvemos sobre el contacto estrecho y las medidas, porque también hay una situación y que se planteaba ahí en el cuadrito. ¿Qué pasa cuando una persona convive con el caso positivo? ¿Sí? O sea, una familia, se enferma el papá, es COVID positivo, le hacen hisopado, convive con la mamá y los 2 nenes. No tienen posibilidad, es muy difícil hacer el aislamiento adecuado, ¿sí? Entonces, tratan en lo posible, pero tienen un solo baño, comparten el living, ¿sí? Por ahí la mamá tiene que salir a trabajar y el papá entonces tiene que cuidar a los chicos, o no puede salir a trabajar, tiene que hacer alguna, en esa situación no puede salir a trabajar, la mamá tampoco, ¿sí? Pero bueno, hace alguna actividad y el papá tiene que asistir a los nenes en alguna situación puntual, ¿sí? Se escapan las posibilidades de hacer un aislamiento adecuado, ¿sí? De separar el papá que es positivo del resto de la familia que todavía no ha desarrollado la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vieron que habíamos dicho que la definición es que el aislamiento empieza de los contactos estrechos sanos cuando se separa del caso positivo. En la escuela se puede hacer, porque si fue el docente no vuelve más a la escuela y la burbuja se aísla en la casa, no se vuelven a juntar. Entonces, a partir de ahí empieza el día 1 y son 14 días. Pero ¿qué pasa en la casa? El papá sigue viviendo en la casa, como estábamos hablando. No se puede asegurar que se hayan podido separar del todo. Entonces, ¿cuándo el papá deja de contagiar? Cuando le dan el alta al 10º día, que son 10 días, el tiempo de aislamiento para el caso positivo, que no se complica, ¿sí? Entonces, cuando el papá deja de contagiar al 10º día de la enfermedad, ahí empieza el tiempo de cuarentena del resto de la familia que no se enfermó. Y para ellos son 10 días, ya no consideramos los 14. Entonces, se suman. El contacto estrecho es el que más tiempo tiene que estar aislado si no se enferma, ¿sí? Porque se tiene tiene que transitar los 10 días del papá y sus 10 días posteriores cuando le dan el alta al papá. ¿Me entienden? O sea, esto es medio complicado, pero este es el concepto, que les quede claro que por ahí, si uno no puede aislarse dentro de la casa adecuadamente, y todo lo que dice acá este flyer, son todas las indicaciones que hay que hacer, el lavado del baño,
buscar una habitación aparte, que tenga ventilación, cerrar la puerta donde está la persona infectada, cuando sale de esa habitación usar el barbijo, mantener el distanciamiento. Es muy complicado mantener el aislamiento adecuado. Y como la gran mayoría de nuestras casas no lo podemos hacer, se considera que el contagio se puede dar en todos esos 10 días. Por lo tanto, cuando se le da la alta de papá, ahí empieza el tiempo de incubación probable del resto de la familia. ¿Sí? La próxima, y ahí mostramos, ¿no?, sobre esto, ¿no?, sobre la dificultad de mantener dentro del hogar las medidas adecuadas de aislamiento. La próxima, y como para terminar, vieron que hablamos de vacuna, del barbijo, del aislamiento, de la gestión de casos, de la higiene, de la ventilación. Ninguna de esas recomendaciones sola nos va a frenar. Las vacunas solas no son efectivas. El aislamiento solo no va a ser efectivo ni posible, salvo, bueno, el aislamiento total, en el cual tampoco es compatible con el desarrollo humano, ¿no? Sino la sumatoria de cada una de esas acciones, que algunas son individuales, otras son comunitarias, otras son políticas de salud, ¿sí? Toda esa sumatoria de cosas que ahí se muestra como si fueran fetitas del queso Gruyère, van a frenar la propagación de esta enfermedad, ¿sí? Pero eso implica un gran cambio en nuestra costumbre, en nuestra vida y nuestra forma de relacionar, ¿sí? Bueno, la próxima. Bueno, y acá, para terminar, vamos a dejar algo de material, tanto como algunas otras más, especialmente a los docentes que puedan utilizarlo en el manejo del plan jurisdiccional, ¿sí? De los conceptos y la aplicación de los conceptos a la realidad, ¿sí? A las situaciones puntuales. Bueno, muchas gracias, hasta acá llegamos. Quisiéramos escucharlos a ustedes, la verdad que la idea era que sea un intercambio, y es muy difícil por esta modalidad que se pueda dar intercambios organizados. Pero bueno, le vamos a encontrar la vuelta. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación. Hola, soy Maxi, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor vacuna para dársela, para saber? Hola, Maxi. Mirá, en este momento las 3 vacunas que se están aplicando en el país, las 3 son muy efectivas y tienen un gran porcentaje de desarrollo de inmunidad, ¿sí? Aparte, lo que hay que saber es que uno no tiene la posibilidad de elegir la vacuna que se va a aplicar, ¿sí? Sino que uno se inscribe y es indistinto. O sea, te toca la vacuna que hay en ese momento. También lo que hay que saber es que es un momento donde es dificultoso adquirir vacunas para el país. Entonces se van aplicando de acuerdo a la prioridad que tienen los grupos las diferentes vacunas que hay en ese momento, ¿sí? Pero lo que tenemos que estar tranquilos es que las 3 vacunas que están aprobadas y autorizadas son muy efectivas y son buenas por igual, digamos. O sea que no hay diferencia entre una con otra, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias. No, de nada. Muy linda charla. Bueno, nos alegramos muchísimo que les haya gustado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Yo, Sonia Ledesma, soy. Yo quería hacerte una pregunta también sobre la vacuna. Yo soy alérgica a la penicilina, soy alérgica al yodo, al Pervinoc y a unas inyecciones que me pusieron de Cuotal, que creo que es de eritromicina, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, esa trato de respondértela, Sonia, pero hay situaciones individuales. ¿Vieron cómo estuvimos hablando de que algunos se contagian, no hacen síntomas, otros hacen síntomas, desarrollan neumonía? O sea, también hay que pensar que este virus no se encuentra a cada uno y desarrolla situaciones distintas a cada uno, según lo que se llama idiosincrasia, ¿no? No reacciona igual para todos. Las vacunas también pueden desarrollar un poco más, un poco menos de inmunidad, de defensa, según cada uno. Y en algunas personas, pocas, pero que tienen
antecedentes de alergias importantes, antes de aplicarla te recomendaría, y les recomendaría que hagan una consulta con su médico, ¿sí? Con el médico si tienen algún alergista o algún clínico, para preguntarle y asesorarse bien. Aunque las contraindicaciones son pocas, como había planteado Mariana, pero ante situaciones de alergia a diversas sustancias, lo mejor es que hagas una consulta previamente, ¿sí? Y que mantengas todas las medidas de seguridad, ¿sí? Porque, o sea, nosotros... no, eso sí. Perfecto. Porque nosotros hablamos de generalidades, ¿viste? Nosotros decimos la gran mayoría, pero cada situación particular hay que pensarla y evaluarla bien, ¿sí? No sé si te pude responder. Igual también para agregar a eso, las vacunas al principio vieron que esto está, como es algo nuevo, está todo en estudio y en investigación. Al principio había como más grupos que no se podían aplicar la vacuna. Ahora, después de que se fue aplicando y se fue investigando las diferentes reacciones, la contraindicación es a personas que hayan tenido reacción alérgica a vacunas en particular, ¿sí? No a penicilina, no, pero como te dice Alfonsina, es importante antes hacer una consulta y también en el momento de que te vayas a vacunar, que el lugar donde te vacunes sea un lugar adecuado donde se pueda tratar en el caso de alguna reacción, ¿sí? No está contraindicado, pero está indicado sí una consulta previa con el médico tratante para tomar los recaudos necesarios. Bueno, Hola. muchas gracias. Gracias. Una alumna se quiso conectar, pero no pudo por el tema de que no tenía muchos datos, pero me mandó por WhatsApp que te haga esta pregunta. Ella tiene epilepsia, sufre de epilepsia, y tiene miedo de darse la vacuna. Yo en realidad no sé qué decirle, entonces bueno, quería aprovechar esta charla, entonces bueno, yo le transmito lo que ustedes me digan. ¿Qué debería hacer en esos casos? Hay situaciones que son particulares, ¿sí? En general, la epilepsia no es una contraindicación, ¿sí? Pero ante situaciones de duda, lo que recomendamos es que consulte a su médico, ¿sí? Igualmente que se anote, porque no sé qué edad tendrá, probablemente falte para la vacuna, para que esté dentro del grupo de los vacunados, ¿sí? Ella tiene 50 mira, si no me equivoco, 52, y ya se había anotado y perdió el turno porque le dio miedo por esta situación. Claro. Porque es paciente de riesgo aparte. Sí, yo le recomendaría porque, como decía, en la generalidad no sería una contraindicación específica, pero cuando hay mucho temor, es mejor, el médico de cabecera es o el clínico, ¿no? O el neurólogo es la que la va a poder asesorar mejor y le va a poder dar más confianza en esto. Vieron que esto es muy particular. Todos los tratamientos y las vacunas, cada uno lo toma también según sus experiencias, y es particular y es vivencial también, ¿sí? Entonces, le recomendaría que haga que no se deje estar, que no esté viendo y no decidiendo, sino más bien que vaya a su médico de cabecera o el clínico, en lo posible, y le consulte si no tiene problema. ¿Me entendés? Pero que no se deje estar, porque uno toma un turno, ¿no? Y no sigue pateándola. No, que lo pueda resolver con su médico. Bien, sí, tiene que, igualmente ella no tiene médico de cabecera, tiene que ir al hospital. Ella va al hospital. Y bueno, ojalá que le den un turno pronto. Sí, es cierto, eso también es una complicación. Después cualquier cosita vemos cómo podríamos hacer, pero es una complicación, sí. Ahora no, ahora antes tampoco, pero menos ahora, el acceso a las consultas y a los controles de salud está muy complicado, ¿sí? Sí. Se perdieron los turnos, porque hay varios que han perdido los turnos, tengo alumnos de 60 que han perdido los turnos.
¿cómo pueden hacer? Porque tengo entendido que ellos se tienen que dar la primera dosis y no se la han dado. Y yo inclusive les he querido ayudar a entrar a la aplicación, pero no se pueden reanotar. ¿Cómo hacen en esos casos? Mira, el tema de la gestión de la vacunación es competencia de provincia, ¿viste? Nosotros somos personal de Secretaría de Salud de Municipalidad, entonces no tenemos injerencia, la verdad, con el sistema. Lo que yo sí te puedo decir es lo que circuló públicamente, que los mayores de 60 que perdían el turno se podían acercar igual al lugar donde lo tenían adjudicado, aunque haya pasado el tiempo, y le estaban aplicando igual la vacuna, ¿sí? Aunque el turno esté vencido, genial. porque hubo complicaciones, ¿viste? Llegaron muchos turnos sobre la hora, sobre quizás 2 horas antes del momento, entonces salió una publicación oficial que en lo que yo leí era para los mayores de 60, si el turno había sido adjudicado, que se acerquen igual al puesto de vacunación, que se iban a aplicar igual las vacunas, ¿sí? Bien, buenísimo, gracias. No, de nada. Perdón, hola, Gracias. buenas tardes. El martes yo estuve con mi mamá, que es una persona que cumple 80 años, y la vacunaron su segunda dosis, y había mucha gente que había perdido el turno, o mismo que era docente y no la habían llamado y aparecía registrada mal. Tienen que ir y tienen que registrarse en esos, donde están los puestos, ahí lo vuelven a registrar y los vacunan. Yo tengo los 2 nenes de capacidad y no los puedo anotar para que se vacunen. Quería saber cómo se puede hacer. Mira, para las personas que tienen certificado de discapacidad, viste que hace muy poquito se puso como grupo prioritario también. Sé que en la página se incluyó una opción que es para personas con discapacidad. ¿Vos no pudiste acceder a la página o...? No, mi señora no pudo entrar a la página. Sí, los anotamos, pero como son menores de 18... Porque no... son menores de 18. No, es que la vacunación en el país no es exclusivamente para mayores de 18, ¿sí? Los niños todavía no están dentro de los grupos para poder vacunarse. O sea, ninguna persona menor de 18 años te puede vacunar todavía, ¿sí? Sí. Sí, no, pues yo igual me anoté también, así que no. Ah, perfecto, pero los niños todavía no se pueden anotar porque no se la pueden aplicar, ¿sí? Ah, bueno, Igual, vale, gracias. Igualmente, Carlos, acordate de que están las otras vacunas del plan para niños, adolescentes y adultos, porque ahora estamos todos con la del COVID, pero también están las vacunas de los 6 años, de los 11 años, ¿sí? Mantener actualizado el calendario de vacunación. Sí, yo lo tengo actualizado el COS. De vacunación. De la vacuna. Hola, de mi vuelta, perdón. Mi papá se dio la vacuna, pero estaba todo el día en la cama. ¿Eso se puede pasar o qué? Era para saber. Fui ayer. Bueno, mira, estas vacunas del COVID, como la mayoría de las vacunas que nos aplicamos, las de calendario, cuando éramos chiquitos, tienen algunos efectos secundarios en las primeras 48 horas, ¿sí? Que son efectos habituales y normales, que pueden incluir decaimiento, dolor en la zona donde nos aplicaron la vacuna, quizás un poco de sensación de cansancio, dolor muscular. También pueden aparecer unas linitas de fiebre, ¿sí? Eso es normal en las primeras 48 hasta 72 horas. Es habitual, tenemos que hacer un poquito de reposo, podemos tomar alguna medicación como paracetamol para aliviar el síntoma, ¿sí? Ahora, si esos síntomas se extienden en el tiempo y ya pasa el tercer, cuarto día y se siguen, ahí sí es para estar atentos y ver que no sea otra cosa, ¿sí? Pero en las primeras 48 horas es habitual tener algún efecto adverso, también con estas vacunas de COVID. Ah, bueno, muchas gracias. Y también cuando escuché a Carlos de capacidad, yo la tengo de capacidad. Tengo 28 años, era para saber si podía
aportar. Claro, O anotarme, no sé. Sí, te podés anotar, así que cuando puedas, busca, o si tenés la aplicación, o si no en la página Vacunate PBA, ahí ingresas tus datos y ya quedas registrado para que te asignen el turno, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, si quieres ya vamos cerrando. No sé, Roberto, de parte de la Escuela 705, es un placer, como años anteriores, participar en este encuentro. Fue muy clara y precisa la información y muy necesario en estos tiempos, para un regreso seguro, para cuidarnos y cuidar a todos. Muchas gracias, esperemos volver a encontrarnos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, muy clara, tanto la doctora, las dos muy claras. Quiero agradecerle también a las maestras que han trabajado toda esta semana con los alumnos y han convocado a los alumnos y la participación de ellos, qué importante, ¿no? Así que les agradezco y le agradezco a Roberto que nos permita siempre llegar a esta información y a estar en contacto con ustedes porque siempre aprendemos. Muchísimas gracias por las dos escuelas, 705, 702 y 742, que soy directora, así que le agradezco a todas las docentes. Y estaba también 741, que hay una de las docentes que está presente también. Así que y todos de Fines 1, que también participaron y estaban con sus alumnos. Así que por eso éramos tantos, porque la verdad la jornada... tuvo mucha convocatoria cuando le alargamos a los maestros, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, realmente gracias a ustedes. Muchísimas gracias y pedimos disculpas que a veces es tanta la información que queremos transmitir que a veces no sabemos bien cómo hacerlo de la mejor forma. Nos parece que bueno, estos encuentros son muy enriquecedores y hacen que de a poco o de a mucho, no sé, cada vez estemos mejor preparados para afrontar esta situación y logremos sostener estos vínculos, ¿no? tan importantes entre el área de salud y educación, que son importantes siempre, pero bueno, en este momento como que se han tornado imprescindibles. Palabras me parece ya, la verdad que una alegría, es un trabajo complicado, ¿sí? Y la verdad que esto, tener un espacio de encuentro reconforta, lo digo sinceramente, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Está muy lindo, estaba. Bueno, gracias por participar. Gracias. Hasta pronto. Ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.